Ahora le voy a dar la palabra al profesor Porto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, señoras y señores de la Corte. Es para mí un honor y además un privilegio el aparecer esta mañana aquí ante ustedes en nombre de Bolivia. Como el abogado de Bolivia lo indicó ayer y esta mañana, no cabe la menor duda de que Chile se ha comprometido a negociar el acceso soberano al mar. Pero a pesar de sus negativas, Chile en realidad es perfectamente consciente del alcance de tal obligación y es por esta razón que en sus escrituras ha sentido la necesidad de apuntalar una lógica alternativa según la cual se habría comprometido a negociar, incluso aunque se hubiera comprometido a negociar, esa obligación hoy quedaría extinta. Por supuesto, Chile no puede poner fin unilateralmente a esos compromisos y a esa obligación. Y a pesar de ello, trata de hacerles creer que la obligación de negociar hubiera desaparecido por tres motivos independientes, además de su voluntad. Chile pretende en este respecto, en su dúplica, primero, que Bolivia ha renunciado tácitamente o implícitamente a su solicitud de negociaciones para el acceso soberano al mar. En segundo lugar, pretende que cada ciclo de negociación tendría un carácter autónomo y que también tendría una duración de vida determinada o limitada. En tercer lugar, pretendería Chile que el fracaso de la sesión de negociaciones de Charaña en el 78 hubiera conllevado la extinción definitiva de toda la obligación de negociar. Pues bien, señor presidente, esos tres argumentos son pura invención por parte de Chile, como se lo explicaré aquí esta mañana. Chile pretende, en primer lugar, que Bolivia ha renunciado tácitamente o implícitamente a su solicitud de negociaciones, pero nada podría ser falso. Y Chile, además, está tan poco convencido de su propio argumento que ni siquiera intenta en sus escritos explicar de qué manera ha habido renunciación tácita a la luz de los requisitos particularmente estrictos que la jurisprudencia de esta Corte plantea en la materia. Entendemos claramente la dificultad de la que se encuentra Chile, ya que el hecho es que Bolivia ha sido constante en sus pretensiones. Muchos documentos confirman esto y les ruego que me perdonen por la larga enumeración que va a seguir, pero debido a que Chile, al igual que Santo Tomás en la Biblia, es incrédulo, pues hay que ver para creer, y por ello tengo que leerles las cosas explícitamente. Desde 1910, el memorando boliviano del 22 de abril nos recuerda sin ambigüedad la solicitud boliviana, que es entrar en negociaciones con Chile para la obtención de un acceso soberano al mar. Esta solicitud ha sido reiterada en numerosas ocasiones. Esta mañana, sin embargo, nos limitaremos a algunos ejemplos que constituyen hitos a través de estos últimos años y sobre los cuales se encontrarán las referencias al final de mi alegato escrito. La solicitud de negociaciones sobre el acceso soberano ha sido reiterada por Chile y ha sido también aceptada por Chile en muchas ocasiones, en 1919, 1926, 1927, 29, 48, 50 y 1971 y también en 1987. En octubre de 1979, Bolivia, además, nos recordó que desde 1895 Chile ofreció a Bolivia un acceso al mar en varias ocasiones. Bolivia se refirió expresamente en esa ocasión a los compromisos de negociar adoptados por Chile en 1895, 1920, 23, 50, 1956, 61 y 1975.
El recordatorio de estos mismos precedentes fue repetido en 1982 y también en 1988, y todos estos recordatorios contradicen muy claramente la afirmación en la dúplica de Chile, según la cual Bolivia jamás habría invocado el compromiso de negociar antes del año 2013. Al contrario de lo que afirma Chile, en función de lo cual Bolivia no hubiera jamás invocado después del año 1990 el compromiso de negociar, Bolivia realizó esta solicitud de nuevo en 1992 y en 1993 ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y también en términos aún más claros en 1999, reiterando en esta ocasión que en por lo menos 10 oportunidades realizamos negociaciones en base a sobre la accesión soberana de Bolivia al mar, y esa ocasión fue también formalizada en 8 declaraciones solemnes, lo cual prueba la existencia de una cuestión pendiente que requiere una solución definitiva. Y como el letrado que me ha precedido esta mañana, la señora Sanders, lo indicó esta mañana, Bolivia cada año, y también entre 1979 y ante el planteamiento de esta Corte en el 2013, es decir, durante más de 30 años, ha estado pidiendo la inscripción de la cuestión marítima en la agenda o el orden del día de la Organización de los Estados Americanos, lo cual es excepcional. En tales circunstancias, señor presidente, queda claro que Bolivia jamás ha abandonado su reclamo y que no tiene la menor intención de renunciar a él. Para apuntalar esta renunciación tácita o implícita, Chile se limita simplemente a afirmar que Bolivia, durante algunos periodos de su historia, se mantuvo silenciosa sobre esta reclamación. Chile afirma, en primer lugar, que supuestamente habría una renunciación tácita entre 1926 y el final de los años 30. Pero, si tal fuera el caso, ¿por qué concluiría Chile en 1929 un tratado con Perú sobre la cesión de una parte de su territorio a un Estado tercero? Si el protocolo complementario adicional de 1999 fue concluido, fue en realidad porque las negociaciones sobre el acceso soberano al mar eran de mayor actualidad que nunca por esas fechas. La dúplica de Chile se refiere además al hecho de que la guerra del Chaco acaparó las fuerzas de Bolivia hasta 1935, y Chile no niega que a partir del final de esa guerra Bolivia reiteró su posición en respecto al acceso soberano al mar. Chile tampoco niega que a partir de 1941 las discusiones se retomaron sobre este mismo tema del acceso soberano al mar, discusiones que desembocaron al acuerdo de 1950, por conducto del cual Chile se compromete de nuevo a satisfacer la solicitud o la demanda boliviana. Todo esto contradice flagrantemente la tesis de la renunciación implícita. Ninguna renunciación tácita puede deducirse a raíz de la conducta de las partes entre el acuerdo de 1950 y las declaraciones conjuntas de 1975 y 1977, como lo sugiere equivocadamente además la dúplica chilena. En varias ocasiones durante este periodo, ambas partes manifestaron su intención de proseguir las negociaciones sobre el acceso soberano al mar, indicando las razones según las cuales esas negociaciones no podían celebrarse inmediatamente. Y esto se deduce claramente de los intercambios entre las partes entre noviembre de 1953, que se refieren al acuerdo de 1950. Las informaciones transmitidas por Bolivia en 1958 a la Conferencia sobre el Derecho del Mar citan por su parte los compromisos contraídos por Chile en respecto a la necesidad de negociar. Y luego en 1961 Chile reitera una vez más su propio compromiso de negociar, y esto por conducto del memorando truco.
En respecto a los intercambios de correspondencia, las discusiones que se celebraron entre 1963 y 1967, a los cuales Chile se refiere extensamente en su dúplica, estos intercambios muestran no que Bolivia haya renunciado a su demanda, sino precisamente lo contrario, es decir, que Bolivia insta al respeto de sus promesas a Chile, y en particular al respeto del acuerdo de 1950. Una vez más, la posición boliviana se encuentra confirmada por los años siguientes, ya que ambas partes celebran discusiones entre 1971 y 1973 con miras a actualizar el acuerdo de 1950, lo que a su vez lleva a la adopción de las declaraciones conjuntas de Charaña que reiteran el compromiso de negociar. Chile pretende también que en varias ocasiones durante los años 90 y el año 2000 ha declarado excluir de toda negociación el tema del acceso soberano sin que ello lleve a protestaciones por parte de Bolivia. Los documentos que citan este respecto Chile, sin embargo, muestran lo contrario, ya que en 1993, por ejemplo, Bolivia recuerda el compromiso de negociar que se firmó en 1950 y en 1975. La declaración de 1999 ante la OEA también apunta en este mismo sentido. Y de nuevo en el 2001, y tampoco sin exagerar con los ejemplos, Bolivia declara que las numerosas negociaciones ya celebradas muestran que queda un tema pendiente por resolver y que ambos países tienen que esforzarse en resolver la cuestión pendiente del acceso al mar. Todo esto nos confirma una vez más que jamás ha habido la menor renunciación implícita por parte de Bolivia. El segundo argumento adelantado por Chile en respecto al apoyo de la supuesta extinción de la obligación de negociar consiste en alegar que han existido 5 periodos independientes de negociación del acceso al mar, periodos que serían independientes unos de otros, y de manera que el fracaso de cada ciclo de negociación conllevaría la extinción total del compromiso de negociar. Tal intento de fragmentar la obligación de negociar carece totalmente de fundamento. Tomando en cuenta la importancia que tiene la cuestión del acceso soberano al mar para ambos países, no cabe la menor duda en el efecto de que cada compromiso o cada promesa de negociar ha sido suscrito como extensión y en la continuidad de los compromisos anteriores. El contexto histórico en el que estos compromisos y promesas intervienen son un contexto al que su Corte atribuye una grandísima importancia y además no deja el menor lugar a dudas. Se trata de un proceso continuo. El texto mismo de estos compromisos y promesas lo confirma muy claramente. Por una parte, todos ellos tenían el mismo objeto. Al igual que Chile reconoce muy claramente en la fase de la jurisdicción, los instrumentos y declaraciones pertinentes tratan todos sobre la misma cuestión, es decir, el acceso soberano al mar. Por otra parte, estos instrumentos y declaraciones hacen referencia unos a otros, formando así la trama de una sola tela, de un solo tejido. Para citarles unos cuantos ejemplos significativos, les cito aquí unos cuantos. El proyecto de junio de 1948, que desembocó al acuerdo de 1950, se refirió de manera inequívoca al Tratado de 1895, al Acta de 1920, a las cartas chilenas de 1922 y de 1923 y al Memorando de 1926, calificando todos estos documentos como antecedentes importantes. Segundo, entre 1948 y 1950, la referencia a estos antecedentes no suscitó la menor oposición por parte de Chile, y esta es la razón por la cual esta referencia se reproduce fielmente en el acuerdo
bajo forma de intercambio de cartas en 1950, que incluye todos estos precedentes en su ámbito convencional. Luego, en su carta de 1950, Chile indica, después de recordar todos los antecedentes, que le cabe el honor de expresar a Bolivia que, y cito, mi gobierno se mostrará coherente con esa posición, fin de cita, precisando que acepta entrar formalmente en negociaciones para identificar una fórmula que permita conceder a Bolivia un acceso soberano al mar. En la carta circular chilena de julio de 1950, esa misma referencia a los acuerdos y a las promesas anteriores figura sin la menor ambigüedad. Después de recordar la aspiración secular boliviana, Chile indica que ha expresado en distintas ocasiones su intención de entrar en negociaciones sobre el acceso soberano al mar, lo que le lleva a percibir una política tradicional por parte de su Ministerio de Exteriores, antes de concluir que, al aceptar el iniciar negociaciones, el gobierno actual muestra coherencia con los antecedentes diplomáticos antecitados. La posición expresada en septiembre de 1950 por el ministro chileno de Asuntos Exteriores es aún más explícita, y entendemos claramente que Chile haya mantenido un silencio algo embarazoso en respecto a este documento, ya que ahí se reitera lo que se dice en la circular de 1950, antes de precisar que el acuerdo de 1950 no contiene en su sustancia nada nuevo que la nación desconociera. También indica que el acuerdo de 1950 debe su origen a la posición expresada anteriormente por Chile en 1921, posición que fue confirmada por los distintos gobiernos. También indica que este acuerdo de 1950 es, y cito, la simple aplicación de la posición chilena tradicional, fin de cita, y que es impensable que Chile no dé seguimiento a esas declaraciones reiteradas, que constituyen además reiteradas promesas. Según el ministro de Exteriores chileno, a quien cito, no podemos dar a una nación ni a las Américas la impresión de que no estamos dispuestos a cumplir en la práctica lo que de manera pública y repetidamente hemos prometido. Fin de cita. En marzo de 1951, el presidente de Chile realiza una declaración en este mismo sentido y de nuevo menciona expresamente los precedentes pertinentes, destacando que Chile se mantendrá coherente con esa política que ha estado siguiendo durante más de 30 años. Declaración que luego reitera en mayo de 1951. El memorando chileno de 1961, así como el memorando boliviano de 1962, se refieren explícitamente al acuerdo de 1950. Lo mismo para el borrador de declaración de 1971, donde se indica que conviene actualizar el acuerdo de 1950, cosa que se hará con las declaraciones conjuntas de Charaña. En ese mismo espíritu, la declaración del ministro chileno de Exteriores del 21 de abril de 1987 se refiere explícitamente también al compromiso adoptado en Charaña en 1975. Esas referencias cruzadas entre distintos compromisos y promesas, y también la insistencia por Chile sobre el carácter constante de su posición desde hace decenios, no confirman que los distintos compromisos de negociar forman parte de un único y mismo proceso continuo. Y la única respuesta que Chile opone a esta constatación en su documento de dúplica consista en formular una serie de argumentos dignos de los mayores sofistas. Chile pretende, para empezar, que el término de antecedentes que figura en el acuerdo de 1950
y en otras declaraciones no tiene el menor alcance jurídico, ya que la palabra antecedente no equivaldría a la palabra precedente. Muy claramente aquí estamos jugando con palabras, y que hablemos de antecedentes o de precedentes, la significación, por supuesto, es la misma. Pero ello indica que cada nuevo compromiso confirma los instrumentos y declaraciones anteriores, en la continuidad de los cuales encaja perfectamente. Con la misma artificialidad, Chile pretende que, muy lejos de confirmarse unos a otras, estas declaraciones e instrumentos relativos a la obligación de negociar un acceso soberano al mar contienen términos distintos, y pretende Chile en particular que existiría una clara incoherencia entre los acuerdos de 1950 y los de 1975, haciendo pues que estos no pueden aplicarse simultáneamente. Chile deduce entonces que en aplicación del artículo 59 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ese último compromiso pone fin a todos los compromisos anteriores. Señor presidente, la imaginación de los consejeros de Chile claramente no tiene límites, pero sin embargo la imaginación en este caso es mala consejera. Incluso aunque Chile tuviera razón de pretender que este último tratado pondría fin a los anteriores, el argumento de que este pone fin no desemboca en nada, ya que el acuerdo más reciente tendría que ser acatado. El artículo 59 de la Convención de Viena no se aplica más que bajo condición de que haya notificación de poner fin al tratado en virtud del artículo 65 de la Convención de Viena. Y eso es algo que Chile jamás ha hecho, nunca ha realizado esta notificación. Además de lo anterior, Chile desfigura el sentido del artículo 59 de la Convención de Viena, ya que en virtud de este artículo un tratado se considera como abrogado, y cito, si las disposiciones de los tratados posteriores resultan incompatibles con las del tratado anterior en tal grado que resulta imposible aplicar ambos tratados al mismo tiempo. Fin de cita. El artículo 59 se refiere así a una situación completamente excepcional. Es sólo si la incompatibilidad llega a cierto nivel, cierto grado, que el tratado anterior llega a su fin. Y como el asesor experto en la Comisión de Derecho Internacional lo destacó en la Conferencia de Viena, el artículo 59 presupone que es imposible aplicar todas las disposiciones de ambos tratados. Pero cuando, al contrario, ciertas disposiciones resultan incompatibles, el artículo 30 de la Convención de Viena dispone que el tratado anterior sigue siendo aplicable en lo que respecta a aquellas disposiciones que sí son compatibles con las de un tratado ulterior. Independientemente de las reglas aplicables, señor presidente, no existe en este caso la menor contradicción entre los distintos compromisos adoptados por Chile. Todos ellos expresan el mismo compromiso de principio, que es el de negociar un acceso soberano al mar. Y esto es lo que destacaba en 1950 el embajador de Bolivia en Chile, cuando indicó que el objeto del acuerdo de 1950 se refería no a los detalles de la negociación, sino a sus términos generales. Las declaraciones conjuntas de 1975 y 1977 también, al igual que el artículo de 1950, se refieren a lo mismo, es decir, que no dan la menor indicación en cuanto a las modalidades de la negociación, y lo que en realidad confirman es el acuerdo de las partes sobre el principio mismo de la negociación, que es el acceso soberano al mar. Al contrario de lo que alega Chile, no existe la menor contradicción entre las declaraciones de Charaña y el acuerdo de 1950, ni entre esos acuerdos y los compromisos anteriores. Por supuesto que queda claro que las propuestas sometidas en el marco de las negociaciones han ido evolucionando, pero eso no pone en tela de juicio el compromiso de negociar. Y esta
es la razón, al contrario de lo que pretende Chile, por la que Bolivia tiene razón en afirmar simultáneamente, por una parte, que Chile se ha comprometido de manera repetida a negociar un acceso soberano al mar y, por otra parte, que Chile ha actuado con mala fe al reducir sistemáticamente a través de los años el objeto, así como el alcance de lo que está dispuesto a conceder a Bolivia en el marco de dichas negociaciones. Les refiero, al tratar este punto respetuosamente, señoras y señores jueces, al Memorial de Bolivia, que es preclaro en este respecto y donde conviene distinguir las propuestas hechas por las partes en el transcurso de las negociaciones y su compromiso mismo de negociar, cosa que ha sido constantemente y continuamente reiterada. En apoyo de la supuesta extinción de la obligación de negociar, Chile adelanta un último y tercer argumento según el cual la negociación de negociar se hubiera extinguido en 1978 con motivo de que en Charaña los estados adelantaron las negociaciones hasta el límite de lo posible. Y esta afirmación, al igual que las anteriores, es artificial. En el derecho, en primer lugar, Chile pretende que bastaría que las partes negocien durante un tiempo razonable, de buena fe, para que la obligación de negociar se considere como ejecutada o extinguida. Los compromisos y declaraciones de Bolivia y Chile, sin embargo, no disponen nada al respecto. Como lo han indicado ambas partes en distintas ocasiones y como Chile también lo ha reconocido en diciembre de 1975, el objeto de las negociaciones es llegar a una solución definitiva a la mediterraneidad de Bolivia. Y siempre y cuando esta solución definitiva no haya sido lograda, las negociaciones mantienen su razón de ser. Por otra parte, Chile se refiere al fallo de Georgia contra Rusia en el caso de 2011 para deducir que basta que las negociaciones fracasen, sean futiles o lleguen a un punto muerto para concluir que la negociación llega a su fin. Pero queda claro que esta jurisprudencia no resulta aplicable en el caso actual, ya que se refiere a una situación muy distinta, una situación donde la obligación de negociar constituye una precondición para someter el tema a la Corte en virtud de la muy especial presencia de una cláusula compromisoria, y en tal situación resulta legítimo que la obligación de negociar quede definida en términos poco vinculantes, ya que no es más que una precondición procedimental. En el caso Lockerbie, por ejemplo, la Corte decidió en este respecto que el mero rechazo de una parte de entrar en las negociaciones basta para probar que la condición de negociar ha sido cumplida, pero muy claramente tal conclusión no se aplica a la obligación de negociar fuera del marco muy particular de una cláusula compromisoria. Y pretender lo contrario, tal como lo hace Chile, nos llevaría a la conclusión aberrante de que el mero hecho de que una parte rechace la negociación de una disputa bastaría para poner fin a la obligación de resolver dicha disputa. Y la realidad es que en el derecho internacional general el fracaso de un ciclo de negociaciones no conlleva, y menos mal que es así, la extinción de la obligación de negociar. Y esta es la razón por la que la Declaración de Manila sobre la solución de disputas dispone que cuando las partes no logran una solución a su disputa, deben, y cito, seguir buscando una solución pacífica. Y esta es la razón por la que en 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró que los Estados, y cito, deben hacer todo lo posible para seguir buscando una solución mutuamente aceptable y justa en caso de llegar a un impasse en las negociaciones. De ello emana que la obligación de negociar es una obligación de carácter continuo. Su Corte ha
concluido legítimamente en 1986 y el 2004 que en caso de interrupción o de bloqueo de un proceso de negociación conviene mantener los esfuerzos destinados a reiniciar dichas negociaciones para resolver los problemas que queden pendientes. Esto, señor presidente, basta para disponer de la cuestión. Ya. El fracaso de las negociaciones de Charaña no ha dado lugar a ello. Abundaría sobre todo lo anterior, respondiendo en el plano de los hechos a las dilatadas exposiciones que Chile ha querido consagrar al transcurso de las negociaciones de Charaña, de las cuales llega a la conclusión que Bolivia sería la única responsable. Haré tres observaciones al respecto. Ante todo, se equivoca Chile al pretender que el fracaso de las negociaciones de 1978 se hubiera debido a que Bolivia aceptara en un primer momento un intercambio territorial que, por último, rechazó. Lo único en lo que las partes llegaron a un acuerdo definitivo es el principio mismo del compromiso de negociar en vista de conceder a Bolivia un acceso soberano al mar, teniendo en cuenta los intereses recíprocos y las aspiraciones de los dos países. Todo el resto, comprendida la posibilidad de un intercambio territorial, queda por negociar. Esto es lo que Bolivia declaró en términos desprovistos de toda ambigüedad en su respuesta de diciembre de 1975 a las propuestas de Chile. Propuestas chilenas, entre ellas el intercambio territorial, que constituían, y cito, una base globalmente aceptable para las negociaciones, es decir, un punto de partida y no un punto de llegada de lo que se trataba de considerar. El desarrollo del proceso de Charaña lo confirma, por otra parte. El desacuerdo en cuanto a la propuesta de intercambio territorial se produjo en diciembre de 1976, tras la recepción de la respuesta del Perú, que modificó el equilibrio global de las negociaciones y llevó a Bolivia a reexaminar sus propuestas. A pesar de ese desacuerdo, Bolivia y Chile reiteraron en junio de 1977 su compromiso de negociar el acceso soberano al mar sin hacer mención alguna del intercambio territorial, lo cual demuestra que este último no se había convenido de forma definitiva. El texto de la Declaración Conjunta del 10 de junio de 1977 es muy claro en este sentido. En segundo lugar, Chile tampoco está justificado al alegar que inició todas las diligencias necesarias con el Perú para que, después de que éste le presentara en noviembre de 1976 su propia propuesta respecto del acceso soberano al mar. Como lo estableció Bolivia en su réplica, Chile se manifestó inflexible respecto del Perú cuando recibió la propuesta de este último, a pesar de que Perú estaba abierto a la negociación. Es lo que el Perú confirmó en una nota oficial dirigida a la Corte en julio de 2016, en la cual recuerda, por razón, que negociar supone tener el derecho de presentar propuestas y de ver que éstas se examinen, cosa que Chile se negó a hacer en el caso que nos ocupa. En 1977-78, Bolivia hizo lo posible por reconciliar las posiciones en presencia, pero ante la inflexibilidad de Chile. No tuvo otra opción que la de suspender en marzo de 1978 las relaciones diplomáticas con Chile con el fin de manifestar su desaprobación. En tercer lugar, y en todo caso, la Corte no ha de dejarse abusar por la estrategia de diversión de Chile, de diversión de la atención. Los motivos para el fracaso de las conversaciones de Charaña, a las que me acabo de referir, constituyen en realidad algo que no viene al caso. Por una parte, lo repito, el fracaso del ciclo de negociaciones no pone fin a la obligación de negociar, y por la otra,
Chile, de forma alguna, puede concluir que el fracaso de las conversaciones de Charaña, que las negociaciones se hubieran llevado tan lejos como posible en 1978, lo cual hubiera dado fin a la obligación de negociar. Chile no puede pretender esto por un motivo muy sencillo, es decir, que después de 1978 las partes reanudaron las negociaciones y reiteraron su compromiso de negociar, lo cual demuestra que las partes en ningún momento consideraron que las negociaciones llegaron a su fin en 1978. En este sentido, los elementos son numerosos y abundantes, y voy a señalar a su atención esta mañana los más significativos. Ante todo, tomo nota de que la decisión de Bolivia de suspender las relaciones diplomáticas en marzo del 78 indica que esto no se justifica, salvo en tanto en cuanto Chile mantendrá su posición inflexible en cuanto a los términos de la negociación. La suspensión de las negociaciones, por tanto, no ha tenido nada de definitivo. El 26 y el 28 de mayo de 1978, Chile indicó a su vez que la única manera de lograr el objetivo de Bolivia de obtener un acceso al mar era reanudar las conversaciones entre los dos países, y Chile especificó que estaba dispuesta a reanudar estas conversaciones. Igualmente, Chile indicó ante la OEA en octubre de 1979 que las negociaciones podrían reanudarse en cuanto se celebraran en un plano bilateral, cosa que se afirmaría en noviembre de 1983. La Asamblea General de la OEA, por otra parte, adoptó a partir de 1979 una serie de resoluciones haciendo un llamamiento a las negociaciones sobre el acceso soberano al mar. En octubre de 1983, Chile también indicó que cualquier relación entre los dos países entrañaba necesariamente la solución de la cuestión marítima. El apoyo brindado en 1983 por Chile a la resolución de la Asamblea de la OEA sobre la cuestión marítima confirma asimismo que las partes en ningún momento consideraron que se hubiera dado fin al compromiso de negociación en 1978. El 18 de noviembre de 1983, el presidente de Colombia subrayó, por otra parte, en una carta dirigida a Chile, hasta qué punto, y cito, el voto favorable de Chile y Bolivia y el apoyo unánime de la comunidad americana a los párrafos dispositivos de esta resolución constituyen un paso considerable adelante en la vía de las negociaciones. El mensaje del Consulado General de Chile de junio de 1984 recalca a su vez que existe una voluntad de avanzar con determinación respecto de una cuestión de la máxima importancia. Un mensaje en el mismo sentido fue presentado por Chile ante la OEA en noviembre de 1984, mientras que se celebraron conversaciones en octubre del mismo año con vistas a abrir un nuevo ciclo de negociaciones respecto del acceso soberano al mar. Igualmente, las conversaciones de 1986-87 en el marco del enfoque fresco se centraron en la cuestión del acceso soberano al mar. Como nos ha recordado el profesor Acabán, Bolivia presentó en 1984 una declaración en el momento de la firma de la Convención sobre el Derecho del Mar, en la cual Bolivia se refería a las negociaciones destinadas a permitirla disponer nuevamente de forma soberana de un paso adecuado al Océano Pacífico. Esta declaración se manifestó en términos desprovistos de toda ambigüedad y Chile no podía confundirse acerca de su significado. Y por otra parte no presentó ninguna protesta, lo cual confirma que las dos partes en ningún momento han considerado que el fracaso de las conversaciones de Charaña hubiera puesto fin a las negociaciones. También entre 1986 y 87 las dos partes
habiendo concluido un nuevo acuerdo en este sentido, entraron en negociaciones respecto de dos propuestas precisas presentadas por Bolivia respecto del acceso soberano al mar. En ningún momento pretendió Chile que estas negociaciones fueran imposibles debido al fracaso de las negociaciones de Charaña. Por el contrario, Chile reiteró en esta ocasión que en varias ocasiones a lo largo de su historia había manifestado su voluntad de entablar estas conversaciones. En su contramemoria, Chile reconoce también que examinó el fondo de las propuestas de Bolivia, evocando en ese contexto otras consultas futuras respecto de la misma cuestión. Chile, por tanto, tuvo una actitud durante las negociaciones del 86-87 que confirmaba de nuevo su compromiso de negociar. Esto se refleja en los comunicados conjuntos de los ministros de Exteriores en noviembre del 86 y en abril del 87, así como la declaración del ministro chileno de Exteriores del 21 de abril de 1987, que hace referencia expresa, recalco, al compromiso de Charaña en 1975, antes de indicar que espera que las nuevas conversaciones llevarán a los dos países a unas fases más cruciales que las alcanzadas en negociaciones anteriores. Todo esto confirma, una vez más, el carácter permanente continuado del proceso de negociación. Todo esto me lleva, señor presidente, señorías de la Corte, al periodo posterior a 1987. Como Bolivia ha explicado en su memoria, el 9 de junio de 1987, y a pesar de las declaraciones y promesas que acabo de recordar, Chile rechazó de forma bruta las dos propuestas que había presentado Bolivia algunas semanas antes, después de en un primer momento haber pedido aclaraciones al respecto. Esta negativa directa de negociar prefiguró en ciertos sentidos la decisión que Chile adoptó en 2011 y que llevó a Bolivia a comparecer ante esta Corte. Se podría ver un primer incumplimiento de la obligación de negociar y la primera cristalización del diferendo en el que entiende esta Corte. De hecho, a partir de 1987, la posición de Chile se convirtió en una posición más ambigua en cuanto al respeto de su compromiso de negociar, con las correspondientes opiniones contrapuestas manifestadas al mismo tiempo. Chile intenta en sus escritos aprovechar este primer obstáculo de su promesa de negociar, afirmando que después de 1987 no se hubiera vuelto a tratar de negociaciones respecto del acceso soberano al mar. Esta afirmación carece de todo fundamento. Señalo, ante todo, naturalmente, que Chile no está en su derecho a repudiar unilateralmente sus compromisos y promesas y no puede aprovechar este repudio en beneficio propio. Acto seguido, señalaré que Chile olvida recordar que tras la decisión de Chile de 1987, en el mes de junio, la Asamblea General de la OEA deploró la interrupción, y no el cese, la interrupción, repito, de las conversaciones, y ha hecho un llamamiento a ambas partes a efectos de que reanudar las negociaciones relativas al acceso soberano al mar. Este llamamiento es totalmente importante y su Corte no puede hacer caso omiso del mismo. Demuestra que la cuestión del acceso soberano al mar continuó en vigor después de 1987 y que todavía está a la espera de una solución definitiva. En contra de lo que dice Chile, a pesar de la actitud ambigua de ese país, las dos partes retomaron después de 1987 su voluntad de resolver mediante las negociaciones el problema de la falta del litoral de Bolivia y que reanudaron las negociaciones. Esto queda demostrado en particular por las declaraciones del ministro de Exteriores chileno de abril de 1993 y del presidente de Chile del 10 de marzo de 1994. Es lo que demuestra igualmente el entendimiento de las dos partes respecto de la adopción de una agenda de debates
en la que se incluye el tema marítimo. La declaración de Algarve de 22 de febrero de 2000 y el comunicado conjunto de Brasilia del 1 de septiembre de 2000 formalizaron efectivamente la adopción de un programa de debates sin exclusiones. Esto se reafirmó en 2006 con la adopción de la agenda de 13 puntos que contiene un punto específico dedicado a la cuestión marítima. Estos compromisos fueron reiterados por Chile, en particular en julio de 2006, junio de 2007 y junio de 2008. En su dúplica, Chile no se opone a que el sentido ordinario del término agenda, sin exclusiones, incluya necesariamente la cuestión del acceso al mar. Tampoco se opone al que el ministro de Exteriores mencionó en este contexto en abril de 2006 y luego de nuevo en 2007 la posibilidad de ceder a Bolivia un acceso al mar con derechos soberanos. Chile tampoco niega que la agenda de los 13 puntos contenga un punto específicamente dedicado a la cuestión marítima. La única objeción de Chile consiste en afirmar, y cito, que decir que la cuestión marítima significa acceso soberano no es una propuesta seria, porque el acceso soberano y la cuestión marítima son manifiestamente diferentes como expresiones que tienen significados diferentes. Una vez más, se juega con las palabras. Como sabemos, entre 1979 y 2013, las expresiones del problema o de la cuestión marítima y del acceso soberano al mar se han utilizado de forma intercambiable en el seno de la OEA en el contexto del punto del orden del día dedicado a esta cuestión pendiente. El propio Chile utilizó en noviembre de 1983, por ejemplo, las expresiones del problema marítimo, situación marítima y negociaciones marítimas para referirse a las negociaciones sobre el acceso soberano al mar. Varios documentos contemporáneos de la Agenda de los 13 puntos confirman también que la cuestión marítima se remite al acceso soberano al mar. Al decidir utilizar esta expresión en la agenda de los 13 puntos, Bolivia y Chile sabían evidentemente muy bien de lo que se trataba. Chile, no obstante, cree poder afirmar que las negociaciones de los dos estados en el contexto de los años 2000 solo se refería a un acceso no soberano al mar. Una vez más, esta afirmación carece de fundamento. Estas conversaciones se ceñían a la posibilidad de una cesión a Bolivia de un enclave con derechos soberanos, cuya cesión englobaría la zona marítima inmediata al enclave, y todo ello en el marco de un acercamiento gradual cuyo objetivo final sería la cesión definitiva de la soberanía territorial. Por tanto, se trataba claramente, una vez más, de considerar y de tratar del acceso soberano al mar. Por otra parte, Chile no presenta ningún documento en su dúplica que niegue esta conclusión. Tampoco desmiente que cuando la presidencia de Chile, elegida en 2010, decidió abruptamente rechazar el plan negociado por los dos países en los meses precedentes, fue porque prefería un paso sin acceso soberano al mar. Ello confirma, a contrario, que el proyecto negociado por Chile en los meses anteriores correspondía muy bien, una vez más, al acceso soberano al mar, y ello conforme a los compromisos y las promesas de negociar reiteradas desde hacía un siglo por Chile. Señor Presidente, señorías de la Corte, ha llegado el momento de concluir, y esto se puede hacer en muy pocas palabras. Desde el inicio de la instancia que nos ocupa, Chile ha procurado abrumar a la Corte con una avalancha de detalles para hacerla perder de vista lo que es fundamental. Sin embargo, basta leer el expediente de este asunto con sentido común
para constatar que las cosas en realidad se presentan de una forma muy simple. A lo largo de un siglo, Bolivia ha sido constante en su demanda de negociaciones relativas al acceso soberano al mar. A lo largo de un siglo, Chile, de forma repetida, ha aceptado esta demanda, prometido darle seguimiento, reconocido que existía una cuestión pendiente, que exigía una solución definitiva y participado en las negociaciones. Estos actos y estos comportamientos evidentemente dan lugar a efectos jurídicos. Sin duda alguna ha habido altibajos en las conversaciones entre las partes, como es inevitable en un proceso de negociaciones de tal importancia. Sin embargo, esto no ha de ocultar lo más esencial, lo que ha quedado invariable e irreversible a lo largo de un siglo, hasta que Chile haya intentado repudiar unilateralmente sus compromisos. A pesar de las incertidumbres de los procesos de negociación, los dos estados siempre han vuelto al mismo punto, que han formalizado en numerosos acuerdos, declaraciones y promesas que los comprometen jurídicamente y que constituyen toda la particularidad del caso que nos ocupa. En virtud de estos acuerdos, declaraciones y promesas, la cuestión pendiente del acceso soberano al mar ha de ser objeto de negociaciones con vistas a aportar una solución definitiva conforme a los objetivos que se han fijado a las partes. Esto, señor presidente, señorías de la Corte, es lo que Bolivia les pide, en definitiva, que constaten. Bolivia no tiene la menor duda que, al fallar en esta causa, su Corte, fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, hará respetar la palabra dada. Formulando el derecho internacional, la Corte contribuirá, de esa manera, a restaurar la confianza entre los dos países y a llevar a Bolivia y a Chile al punto en el que sus acuerdos, declaraciones y promesas les piden que se encuentren de nuevo en la mesa de negociaciones. Señor presidente, señorías de la Corte, con esto concluye el primer turno de alegatos de Bolivia. En nombre de toda la delegación de Bolivia deseo manifestarles nuestro reconocimiento por su paciencia y su atención. Doy las gracias al profesor Porto. Con esto concluye la primera ronda de alegatos verbales de Bolivia. También con esto concluye la audiencia de hoy. La Corte se volverá a reunir el jueves 22 de marzo a las 10 de la mañana para escuchar a Chile comenzar su primera ronda de alegatos orales. Les doy las gracias a todos. Se levanta esta sesión.